gracias, doctor Lifshitz. Supongo que están ustedes viendo mi pantalla con el título que me sugirió el doctor Lifshitz, a quien le agradezco mucho que me haya estimulado para volver nuevamente por esta excursión a través de Don Quijote de la Mancha, ahora como un libro de medicina. Quiero primero hacer un agradecimiento especial, además de mi reiterado agradecimiento, Alberto, por tu invitación. Señor presidente, quiero agradecer a la licenciada Ángela Piedad González, quien es la directora de proyectos culturales del Museo Iconográfico del Quijote, que me haya apoyado para elaborar esta presentación. Ella es una de las muy pocos grandes conocedores de esta obra y me facilitó no solamente el acceso a pinturas que ustedes van a ver aquí, expuestas en el Museo Iconográfico del Quijote, del cual me da mucho gusto ser presidente de su consejo, sino que además me facilitó el espacio intelectual para discutir con ella algunas de las cosas, o la mayoría de las cosas que comentaré con ustedes durante los próximos minutos. Y quiero hacer un reconocimiento también en este momento. Y lo quiero hacer porque nuestro confinamiento me permite estar hoy aquí, en este espacio, con esa pintura que ven ustedes detrás de mí. Esa es una pintura que ahora verán más de cerca. La escena y el escenario me son particularmente entrañables. Es la Plaza de San Roque, el Templo de San Roque, en la Plaza de San Roque en Guanajuato, en donde mi padre inició toda la tradición cervantina en Guanajuato. Pero la otra razón por la cual me resulta entrañable esta pintura es porque fue un obsequio de doña Ana Sarnecki de Santos Burgoa, madre de nuestro colega Carlos Santos Burgoa. Y en esta obra de la pintora Ana Sarnecki, pues no solamente ilustra la escena y el escenario, sino que está Don Quijote y Sancho con un libro que se refiere precisamente a la obra cervantina, a los entremeses de Miguel de Cervantes. Quiero pues, en este escenario que no hubiera yo podido tener de otra manera si no hubiese estado confinado, en este escenario pues reconocer la obra de doña Ana Sarnecki, a quien mucho aprecié y a quien todavía le agradezco enormemente ya a la distancia que me haya pintado y obsequiado este cuadro. Quiero finalmente, a manera de introducción, decirles que pues he intentado transitar de manera impresionista, si me permiten ustedes este calificativo, a través de unos cuantos puntos de esta monumental obra, Don Quijote de la Mancha. De Don Quijote, como ustedes se imaginarán y lo saben bien, se podría hablar no solamente durante 15 minutos, sino durante siglos. Cada párrafo, cada capítulo, cada palabra prácticamente encierra, captura a la humanidad entera. De tal manera que el desafío de hablar en los próximos minutos sobre esta obra y hacer la referencia a Don Quijote de la Mancha como un libro de medicina es verdaderamente motivante y pues realmente preocupante para mí, porque la síntesis que podría yo hacer se va a quedar muy corta de lo que podría uno hablar de este libro sobre la obra de Miguel de Cervantes. Decía yo, transitaré de manera casi impresionista. Quiero hablar de Don Quijote de la Mancha como el primer doliente y el médico. Quiero hablar de El hombre renacentista. Quiero hablar del libro como historia de la medicina. Y quiero concluir con Don Quijote de la Mancha como un libro de hoy. Y aquí permítanme decir que cuando vi el programa
que nos propuso el doctor Lifshitz, me pareció muy revelador que en la secuencia de presentaciones, Don Quijote apareciera al final. De todas las obras que se han citado hoy, es la más antigua. Tal vez el mensaje del doctor Lifshitz es muy estimulante, ¿sí? Es la primera que se escribió de la serie que ha sido citada hoy, pero muy seguramente es una obra que perdurará todavía durante muchos siglos, de manera que es una obra también que se proyecta hacia el futuro. Don Quijote, el primer doliente y médico. ¿Por qué el primer doliente? Primero tendría yo que decir que en las obras de caballería, Don Quijote de la Mancha rompe el paradigma. Ya no es el héroe inmaculado, ya no es Orlando, ya no es Amadís de Gaula. Don Quijote de la Mancha es un hombre que sufre y que se la pasa sufriendo a lo largo de toda la novela. Entre traumatismos, entre afecciones, Don Quijote de la Mancha nos enseña lo que es el sufrimiento de un caballero andante, pero un caballero andante que además es capaz de superarse. Déjenme citar algunos de los párrafos de esta obra, porque no solamente sufre, decía yo hace un momento, y eso nos lo enseña a los médicos y a los estudiantes de medicina, sino que es capaz de levantarse. Pero dame acá la mano y atiéntame con el dedo y mira bien cuántos dientes y muelas me faltan de este lado derecho de la quijada alta, que allí siento el dolor. Metió Sancho los dedos y estándole tentando, le dijo: ¿cuántas muelas solía usted tener en esta parte? 4, respondió Don Quijote. Fuera de la cordal, todas enteras y muy sanas. Mire, vuestra merced, bien lo que dice, señor, respondió Sancho. Pues esta parte aquí abajo, dijo Sancho, no tiene vuestra merced más de 2 muelas y media, y en la de arriba, ni media ni ninguna, que toda está rasa como la palma de la mano. Don Quijote reconoce el sufrimiento, Don Quijote vive el dolor de ser mutilado. Luego, ¿también estás tú aporreado?, respondió Don Quijote. No le he dicho que sí, pese a mi linaje, dijo Sancho. No tengas pena, dijo Don Quijote, que yo haré agora el bálsamo precioso con que sanaremos en un abrir y cerrar de ojos. Levantóse Sancho con harto dolor de huesos y fue a oscuras a donde estaba el ventero, y encontrándose con el cuadrillero, que estaba escuchando en qué paraba su enemigo, le dijo: Señor, quien quiera que seáis, hacednos merced y beneficio de darnos un poco de romero, aceite, sal y vino, que es menester para curar uno de los mejores caballeros andantes que hay en la tierra, el cual yace en aquella cama, malferido por las manos del encantado moro que está en esta venta. Pero decía yo hace un momento, Don Quijote se recupera. Don Quijote es un ser humano y al mismo tiempo sobrenatural. Y si no me quejo de dolor, es porque no es dado a los caballeros andantes quejarse de ferida alguna, aunque se le salgan las tripas por ella. Don Quijote, pues, es doliente, pero también se cura, y se cura es a sí mismo. Y es muy interesante ver en la obra cómo no aparece ningún médico de Don Quijote, estando sometido a tantos golpes, a tantos traumas. Él se cura. Y en las primeras páginas del libro dice: el caballero andante ha de ser su médico y principalmente herbolario, para conocer en mitad de los despoblados y desiertos en que se encuentren las hierbas que tienen virtud de sanar las feridas. Don Quijote, el primer doliente,
en las obras de caballería, en la novela de caballería, pero también médico. Y es un hombre del Renacimiento. Don Quijote encarna al hombre del Renacimiento, esa transición del espíritu al reconocimiento del valor del cuerpo, esa coexistencia del espíritu medieval con el renacimiento del hombre que se reconoce a sí mismo. Don Quijote, pues, encarna el Renacimiento, pero Miguel de Cervantes lo es. Y permítanme citar solamente a manera de ejemplo el contexto en el que vive Miguel de Cervantes y que da origen a esta maravillosa obra. ¿Quiénes fueron contemporáneos de Miguel de Cervantes? Y esto contextualiza perfectamente el título de esta sección. Solamente los mencionaré: Vesali, Harvey, Bacon, Leeuwenhoek, Hooke, Galileo, Kepler, Paré, Descartes, Velázquez, el Greco, Miguel Ángel, Shakespeare, Lope de Vega, Quevedo. Ese era el mundo de Cervantes. Y déjenme citar a algunos de sus predecesores que fallecieron en un lapso de 20 años antes de que naciera Miguel de Cervantes. Copérnico, Leonardo, Maquiavelo, Paracelso, Rafael Sanzio. Y 20 años después de que él muriera, ¿quiénes vivieron? Cito solamente a dos, suficientemente elocuentes en sus nombres. Para nosotros, Sydenham, y para el mundo, Newton. Ese fue el mundo renacentista de Miguel de Cervantes y el mundo renacentista que encarnó Don Quijote de la Mancha. Así pues, Don Quijote de la Mancha sí es un libro de historia de la medicina. Lo es. Pero lo es porque Cervantes mismo tenía un gran conocimiento médico. Como ustedes saben, su padre fue sangrador y él fue un hombre expuesto al mundo. Él vivió en Italia. Su cautiverio en Argel lo expuso a la medicina árabe. Fue un hombre cosmopolita, fue un hombre de su tiempo. De tal manera que hay conocimiento médico en la obra, no es casual. Déjenme decir, por ejemplo, algo de lo que nos puede ilustrar este libro como histórico de la medicina. La propiedad cicatrizante del romero, la propiedad emoliente de la hierba cana, venenosa del eleboro, digestiva de corazoncillo o hierba de Santa María, calmante de la hierba mora. Por supuesto, se mencionan sangrías y se mencionan lavativas. Pero además de esto, pues es interesante recuperar la figura de Sancho Panza. Y lo que cito a continuación, seguramente ustedes lo conocen. En la ínsula barataria, Sancho Panza, gobernador, hace referencia a los médicos. Más quiero hartarme de gazpacho que estar sujeto a la miseria de un médico impertinente que me mate de hambre. No me ha de quedar médico en toda la ínsula, a lo menos de aquellos que yo entienda que son ignorantes, que a los médicos sabios, prudentes y discretos, les pondré sobre mi cabeza y los honraré como a personas divinas. Pero además de esto, es muy interesante el papel que Miguel de Cervantes le da a los barberos. El barbero tiene un papel predominante a lo largo de la obra. Acompaña la obra. Y esto habla del espacio que tenía social el barbero en ese mundo renacentista de don Miguel de Cervantes y don Quijote de la Mancha. Así pues, sí, este libro es un libro de historia de la medicina, del que se puede aprender mucho, y es una ventana al Renacimiento. Pero también es un libro que habla de valores. Y yo creo que ahí radica una de las grandes riquezas que apunta
hacia el presente y hacia el futuro de este libro, como un libro de medicina. Los valores, por supuesto, de la caballería, del caballero andante, el amor a Dios, la fidelidad al rey, la protección a la dama, el cuidado a los desvalidos y el honor. Las feridas que se reciben en las batallas antes dan honra que las quitan. ¿Cuánto tendríamos que recuperar hoy de esos valores encarnados y encerrados en ese libro que es una historia humana de lo que deberíamos rescatar? Pero cito además otra frase que creo que nos queda muy bien a los médicos en estos tiempos, y habla de humildad. La humildad de un caballero andante, que se reconoce vulnerable. Y en esta conmovedora escena, en este pasaje, se nos revela a Don Quijote como ese hombre vulnerable, ese caballero vulnerable, humilde. Cuéntase, pues, que apenas se hubo partido Sancho cuando Don Quijote sintió su soledad. Se retiró a su aposento solo, sin consentir que nadie entrase con él a servirle. Cerró tras de sí la puerta y a la luz de las velas de cera se desnudó y al descalzarse, oh desgracia indigna de tal persona, se le soltaron no suspiros ni otra cosa, sino hasta 2 docenas de puntos de una media que quedó hecha celosía. Afligióse en extremo el buen señor, y diera él por tener un adarme de seda verde, una onza de plata, digo de seda verde porque las medias eran verdes. Finalmente se recostó pensativo y pesaroso, así de la falta que Sancho le hacía, como de la irreparable desgracia de sus medias. El caballero andante humilde, el valor de la humildad, que para nosotros debiese ser un valor permanente frente a los pacientes. Finalmente, un libro de hoy. No hay duda. Don Quijote de la Mancha es un libro de historia. Podemos aprender historia de la medicina. Es un libro sobre valores. Es un libro que nos sensibiliza al dolor, pero también al valor. Al valor como valía y al valor como valentía. El valor de un personaje como Don Quijote de la Mancha y su valentía frente a las adversidades permanentes en pos de sus ideales permanentes. Concluyo, pues, citando 2 frases que ratifican el valor de Don Quijote de la Mancha como libro de medicina. Más de una vez me he preguntado por qué hizo Cervantes loco a su personaje. Tal vez porque lo sublime no es, al fin y al cabo, sino una forma de locura. A través de las incoherencias de un loco, es posible presentar fragmentos de otro mundo más en armonía con nuestra ansia de ideal. Santiago, Ramón y Cajal. Finalmente, un alumno le pregunta a su maestro: Maestro, dígame cuál es el libro de medicina que condense todo el saber, que me haga comprender el dolor, el sufrimiento y las alegrías del hombre. Dígame, profesor, para ello, ¿qué debo leer? La pregunta se la hizo a Paul Ehrlich, Premio Nobel de Medicina 1908. La respuesta de Paul Ehrlich: lee El Quijote, hijo, de Miguel de Cervantes.